aplauso. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de ellos. Ustedes han llegado a nuestra casa de oración católica, carismática. Aquí seguimos a Jesús, veneramos a María y nuestra principal fuerza es el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, mis hermanos, a esta casa de oración. Por ser la primera vez, bienvenidos. Y no importa de dónde vengan, No importa de dónde tú vengas, si siguiendo el Espíritu estás, siguiendo el Espíritu estás. Si tu corazón es como el mío, dele la mano al hermano que tiene al lado. mano y hermano será. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y hermano será. Dame la mano, désela a su hermano. Dame la mano y hermano Y vamos a darle un abracito a esa persona que tiene a su lado. Denle un abracito de bienvenida. Dame un abrazo y hermano será. Dame un abrazo, querido hermano. Dame un abrazo y hermano será. Bueno, un aplauso para todos ustedes. Bienvenidos a nuestra casa de oración. A ver, ¿a qué le han dado ustedes el poder en su vida? No me vayan a decir mentiras. No me vayan a poner a decir que todo el poder se lo han dado a Dios, porque todos nosotros el poder se lo hemos dado a muchas cosas y a muchas personas. Pues hoy le vamos a dar el poder al que se lo merece. ¿Quién se merece el poder? Dios, Jesús. Y miren, la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la que tiene el poder, el poder. Y hoy le vamos a decir a Jesucristo. Mi mamá decía al principio que la palabra de Dios era el mismo Jesucristo. Hoy le vamos a dar entonces todo el poder a nuestro Jesús. Hoy con mucha fuerza y con mucha alegría. Vamos a empezar con las palmas. Vamos aplaudiendo. Vamos a decirle al Señor que Él tiene todo el poder. Y usted y yo se la vamos a entregar en este día hoy. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Él es el león. León de la tribu de Judá. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Nos ayudará a vencer. Nos ayudará a vencer. Él tiene Vamos a decirlo nuevamente. Él tiene el poder, Él tiene el poder. Él es el león de la tribu de Judá. Él tiene el poder, Él tiene el poder. Y nos ayudará a vencer. Nos ayudará a vencer. Él tiene el Y poder. la dulce presencia. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Cristo de la gloria vino y nos quiere bautizar. A ver, levanten sus manos. La dulce presencia de Dios está aquí en este lugar. Cristo de la gloria vino y nos quiere bautizar. A ver, la hermana levantada. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, te dé su gracia y su bendición. Deja que te toque el Señor, mi hermano, en esta mañana. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, te dé su gracia y su bendición. Deja que el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor. Solamente alábale. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer lo siguiente. Mire la persona que está a su lado. Identifique esa persona.
Usted le va a decir en esta mañana, deja que te toque el Señor. Deja que el Señor pase por tu vida. Que el Señor sea tu gracia y tu bendición. Deja que te toque el Señor. Y vamos a decírselo con el canto. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Que dé su gracia y su bendición. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Que dé su gracia y su bendición. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor. Solamente alábale. Todas las manos alabando al Señor. Alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Vamos, Santo. hermanos, recibe, recibe. Recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Démosle un aplauso bien fuerte al Señor. Porque el Señor hoy está en este lugar. Porque el Señor hoy está paseándose por este lugar. Y hoy vamos a recibir las promesas de Dios en la vida de nosotros. Cada uno de nosotros está como un terreno dispuesto para el Señor a recibir sus promesas. Usted hoy le va a decir al Señor que está sintiendo a un Cristo de poder en su vida. Que usted lo quiere sentir. ¿Quiénes sienten ese Cristo de poder en la vida? Aún en medio de la dificultad, ahí con mayor razón hay que sentir ese Cristo de poder. Vamos a decirle al Señor entonces que nosotros estamos sintiendo el Cristo de poder hoy en este lugar y en nuestro corazón. Amén. Sintiendo estoy a un Cristo de poder, sintiendo estoy Al Espíritu al Santo. Espíritu Santo, sintiendo estoy que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Pero sintiendo estoy a un Cristo de poder, Sintiendo estoy al Espíritu Santo, sintiendo estoy que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Pero levántate, pueblo, Y ahí viene tu rey. viene en una nube con gracia y poder. Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Pero levántate, pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una Viene en nube. una nube con gracia y poder. Cristo viene pronto por segunda Y vez. nos llevará. Nos llevará a la nueva Jerusalén. Ya ven esas manos levantadas. Vamos a decirle al Señor que hurra por Él. Hurra por Cristo. Todos en la iglesia cantan hurra por Cristo. Una, dos, Una, dos, tres tres veces. Cantemos alabanza a Cristo. A ver, todos con alegría. Hurra por Cristo. Hurra por Cristo. Todos en la iglesia cantan hurra por Cristo. Una, dos, tres veces. Cantemos alabanza ¿A quién? a Cristo. Y has cambiado. Has cambiado mi lamento en baile, me viste de alegría. Por eso a a ti. ti cantaré gloria mía. Y no estaré callada. Y no estaré A ver esas callado. manos levantadas. Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Porque has cambiado. Porque has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré. Y a ver esa burra.
cambiado. Has cambiado mi lamento en baile. Me seguiste. Seguiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria Y mía. no estaré callado. Y no estaré Con las callado. manos levantadas. Señor Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré. Vamos a darle un aplauso al Señor fuerte. Con nuestras palmas te alabamos, Señor, y te bendecimos. Hermanos, yo los invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a pedir la unción, la presencia y la fuerza del Espíritu Santo hoy en este lugar. Pero ustedes y yo sabemos que no es en el lugar geográfico, es en nuestro corazón. Usted hoy le va a pedir al Espíritu Santo que lo haga consciente del amor de Dios por usted, que lo haga consciente del amor que ese Padre le ha tenido a usted como hijo. Con sus ojos cerrados, yo lo invito a que sienta la unción y la fuerza de Dios mismo hoy pasando por su vida. Sienta como Dios lo quiere enamorar, lo quiere seducir a través de su palabra, a través de ese amor, de esa bondad y de esa misericordia. Dígale al Espíritu Santo que usted necesita de Él. Dígale al Espíritu Santo que usted necesita una fuerza nueva para seguir su camino, para seguir avanzando como creyente, para seguir confiando en Él, en el Padre, como un hijo que se confía en las manos de su Dios, de su Padre. Deje que el Espíritu Santo hoy penetre su corazón. Deje que el Espíritu hoy haga aquello que hace tiempos nuestro Padre Dios desea que Él haga en cada uno de nosotros. Déjese seducir por el amor. Sienta la unción de Dios en este momento. Esa unción que viene de lo alto. Esa unción que tranquiliza y le da paz a su corazón. Ese es el mismo Espíritu de Dios manifestándose en tu vida. Siente la unción de Dios en este momento. Siente su unción aquí. Siéntete abrazado por Él, protegido, amado, cuidado. Siente su poder. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, renovando y sanando mi ser. Sienta la unción, mi hermano. Sienta esa unción de Dios. Hay una unción aquí. Sienta cómo renueva su vida, cómo lo transforma, cómo lo cambia. Renovando y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será Mi igual. vida nunca Dígale al Señor que su vida no va a ser será igual. igual. Gracias al toque de Dios en ella. Mi espíritu Gracias a la y mi fuerza del alma Espíritu Santo. se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Dígalo con fuerza, mi vida no va a ser nunca ya la misma, Señor. Jamás será igual. Dígale al Señor que usted siente esa unción en este momento en su corazón. Dígale al Señor que usted quiere ser transformado y sanado por el amor. Dígale al Señor hoy que usted se dispone totalmente para que Él haga esa obra maravillosa en su corazón, en su vida. Dígale al Señor que usted está dispuesto para Él, que usted hoy le declara todo el poder a Él, todo el poder a su palabra, a sus promesas, al amor. Dígale al Espíritu Santo que haga la obra maravillosa en su corazón, en su tristeza, en su debilidad, en su proyecto, en su sueño.
Dígale al Espíritu Santo hoy que usted se deja llenar por el amor. Cayendo. Siente esa unción sobre su vida, sobre su necesidad, sobre su sueño, sobre su deseo. Y sanando mi ser. Hay una unción, Señor, aquí se siente tu unción, oh Dios. Sentimos tu presencia en medio de nosotros. Sentimos, Señor, cómo haces tu obra en cada uno. Renovando y sanando mi tu espíritu, mi espíritu. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma sienta cómo se van llenando de la fuerza del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Sienta cómo se va llenando su vida, su ser, totalmente de la fuerza de Dios. Dígalo una vez más: mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder tuyo, Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque mi vida se llena con tu poder. Gracias porque estamos llenos de esperanza, Señor. Gracias, Padre de amor. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder tuyo, del Espíritu Santo. Mi vida nunca será la misma, Señor. Bendito sea, Señor. Será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias, oh Santo Espíritu de Dios, porque tú transformas nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llenas de paz, porque tú nos llenas de gozo, porque tú nos llenas de alegría. Gracias, Espíritu Santo, porque cuando tú entras a nuestra vida, cuando tú sanas nuestros corazones, cuando tú nos transformas y nos renuevas, no nos queda decir sino gracias, Señor. Y alabarte y bendecirte es nuestro deber. Por eso, hermano, yo te invito para que vamos a todos a alabar al Señor. Vas a ponerte de pie, los que se puedan poner de pie. Vamos a alabarlo, a bendecirlo, porque el Señor está aquí en medio de su pueblo, porque el Señor se glorifica en medio de la alabanza, porque cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Por eso vas a alabarlo con todo tu corazón. Vas a darle gracias porque el Señor te ha traído hoy a este lugar. Porque el Señor hoy te va a hablar al corazón. Porque Él siempre habla al corazón. Porque Él sabe y conoce que hay en el corazón de cada uno. Por eso, Señor, hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra nos sana. ¿Cómo no alabarte, mi Señor? Bendito y alabado seas, que para ti sea la gloria y la alabanza. Bendito, bendito, bendito sea el Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Qué bueno es alabarte, qué bueno abrir nuestros labios y levantar nuestras manos para reconocerte como nuestro Dios y como nuestro único Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos. Gloria, gloria y alabanzas al Señor. Que nadie se quede callado. Gloria, gloria a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Desde donde sale el sol hasta el ocaso. Alabado, glorificado, ensalzado sea tu nombre. Tú mereces toda la alabanza, porque tú eres el Rey, porque tú eres el Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú diste tu vida por nosotros. ¿Cómo no alabarte, Señor? Si tú sanas nuestros corazones, si tú nos consuelas cuando estamos tristes, ¿cómo no alabarte, mi Jesús? Bendito y alabado seas. Gloria, gloria, gloria y alabanzas al Señor. Hermano, alábalo, alábalo porque Él está aquí presente, porque Él está sanando tu corazón. Alábalo porque Él hoy te está consolando, tú que quizás llegaste triste. Alaba al Señor, porque el Señor hoy se va a manifestar en tu vida. Hoy te va a dar una nueva vida. Hoy te va a dar
bendiciones a tu familia y a ti. Bendito y alabado sea. Gloria, gloria a ti, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el único, tú eres el Salvador. Bendito y alabado seas. Gloria, gloria a ti, Señor. Bendito, bendito seas, Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, Suceden cosas maravillosas. maravillosas. Cuando el pueblo Alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas maravillosas. Hay sanación, Hay sanación, liberación, liberación. y se siente la bendición. hay Hay sanación, sanación, liberación, liberación. y se siente la bendición. cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. maravillosas. Hay santidad, Liberación, eternidad, y se siente la libertad. Hay santidad, fraternidad, y se siente la libertad. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Alabanza. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo Alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, y se siente la bendición. Hay sanación, liberación, y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay santidad, fraternidad, y se vive la libertad. Hay santidad, fraternidad, y se vive. vive la libertad. Gloria sea, Señor. Bendito sea. Alabado sea. Gloria a ti, Señor. Bendito, bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti. Bendito seas. Hermano, alaba al Señor. Dale gracias porque el Señor hoy se ha manifestado en tu vida y se seguirá manifestando. Dale gracias al Señor porque hoy es un día de salvación para ti y para tu familia. Por eso alábalo. Dale gracias, gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícenos a todos. Bendito, bendito y alabado sea el Señor. Que para Él sea la gloria y la alabanza. Porque Él es el único. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. El único importante en este lugar es el Señor. No hay otro. Él es el único. Por eso alábalo. Ríndete ante su señorío y reconoce el favor y las obras que ha hecho en tu vida. Bendito, bendito sea el Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Maravilloso eres, Jesús. No hay otro como tú.
Bendito sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Que para ti sea la gloria, para ti la alabanza, Señor. Bendito seas. Arabaria y Sara Alabariandiri. Alabaria y Sara Alabaria y Sibiri Kandara Alabarandiri. Ay, gracias, Señor, porque te están manifestando en tu pueblo, porque tú te regocijas con la alabanza de tus hijos. Bendito, bendito, bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito el Señor. Bendito, bendito sea mi Dios. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Rey de Reyes. Gloria, gloria a ti, Señor. Que toda la gloria sea para ti, mi Señor. Que ante ti toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y todos proclamen que Jesús es el Señor de mi vida, el Señor de mi historia, el Señor de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Tú eres mi Señor, por eso te alabo y te bendigo. Bendito, bendito, bendito sea, Señor. Amén. Señor, el poderoso de Israel en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque ante tu presencia los ciegos verán, los cojos caminarán, los sordos oirán. Gracias, Señor, por tu presencia. Te alabamos, te bendecimos. Hermanos, levanten sus manos. Vamos a seguir alabando al Señor y glorificándolo. Con las manos levantadas vamos a decirle al Señor que le entregamos hoy todo el poder a Él, que todo el poder es de Él y le pertenece a Él. Gracias, Señor. Gracias por manifestarte en nuestra vida. Gracias por regalarnos tu palabra que nos da fuerza, Señor, para continuar nuestro camino. Gracias, Señor, porque en los momentos de debilidad tú nos hablas al corazón a través de tu palabra. Bendito seas, alabado seas, Señor. Hoy te declaramos el poderoso en nuestra vida. Hoy te declaramos todo el poder a ti, oh Dios. Gracias, Padre de amor. Bendito seas, alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Bendito seas. El Señor hará su voz gloriosa escuchar. En la noche tú cantarás. Ven hacia el monte y contemplarás su morada y majestad. El Señor hará su voz gloriosa escuchar, y en la noche tú cantarás. Ven hacia el monte y contemplarás su morada y majestad. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, su palabra vencerá. El poderoso de Israel es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, su palabra vencerá. El poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, de alegría danzará. La lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, su palabra vencerá. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, su palabra vencerá. El poderoso de Israel. El Señor hará su paz gloriosa contemplar, toda vida florecerá. Aquel que le alaba y le teme al Señor será fuerte al escuchar su voz. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, su palabra vencerá. El poderoso de Israel, poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, su palabra vencerá. El poderoso de Israel.
Jesucristo. Y a Él. La gloria. Y a María. La honra. Y a nosotros. La victoria. Amén. Amén. Invitamos entonces a la palabra de Dios para que Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. un aplauso bien fuerte a la palabra de Dios. Bueno, hermanos, después de este corto homenaje a la palabra de Dios, vamos a orar por el Padre John Mario. Vamos a darle gracias al Señor porque hoy el Padre ha venido a estar con nosotros, a traernos la palabra. Pidamos, extendamos nuestras manos hacia Él y pidamos la fuerza y el poder del Santo Espíritu de Dios para que lo tome, para que sus palabras sean las palabras de nuestro Señor a cada uno de nosotros, para que nos regale a nosotros oídos de discípulo, para que podamos escuchar la palabra de Dios y no solamente escucharla, sino pasarla de la mente al corazón. Bendigamos pues todos al Padre y que Él desaparezca para que aparezcas tú, mi Señor. Amén. Bendice al Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Padre. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Un cordial saludo para todos, para todas. Dios les bendiga. Hemos querido realizar durante todo este tiempo una reflexión sobre la palabra de Dios. Hemos querido que la estructura general de nuestros grupos de oración cambien para que le pidamos al Señor que nos dé un gran amor, un gran gusto por la palabra de Dios. San Jerónimo decía que quien desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo. Quien no conoce a la palabra de Dios no conoce a Jesucristo.
Y en esta enseñanza que voy a compartir con ustedes, voy a hablarles de el poder, la fuerza de la palabra de Dios, el significado de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios habla de ella misma, cómo la palabra de Dios habla de ella misma, cómo la palabra de Dios se expresa de ella misma. Mejor dicho, cómo la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia de ella misma? ¿Qué nos enseña la Biblia de ella misma? ¿Qué nos expresa la palabra de Dios de ella misma? Esto lo vamos a desarrollar de una manera sencilla en 7 puntos. ¿Cuántos puntos? 7. ¿Cuántos puntos? 7. Para que tengamos como mucha claridad sobre lo que vamos a decir. La escuela de predicación del Minuto de Dios que yo he aprendido dice de qué vamos a hablar, en cuántos puntos lo vamos a desarrollar, y para que la gente no diga, ay, habló tan bonito el Padre, pero ¿qué dijo el Padre? No, qué belleza lo que dijo el Padre. ¿Pero de qué habló? Ay, yo no sé, pero estuvo muy bonito. Y entonces a veces somos que todo tan bonito, pero no comprendemos, pero no captamos. Entonces vamos a hablar de la fuerza, del poder de la palabra, lo que la palabra de Dios dice de ella misma en 7 puntos. Un primer punto introductorio sobre lo que es la palabra. Unos 5 puntos de lo que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice lo que es esa palabra. Y finalmente vamos a analizar la palabra de Jesús, las características de la palabra de Jesús. Al fin y al cabo, Él es la palabra revelada del Padre, Él es el Verbo encarnado. Con Él la palabra se ha hecho carne y ha hecho su morada entre nosotros. Cuando hablamos de la fuerza de la palabra, en un primer punto, hablamos de la fuerza de la palabra. La palabra tiene una fuerza tremenda. La palabra tiene una fuerza. Hablamos de la palabra humana. La palabra tiene la capacidad de comunicar, la capacidad de transmitir. Hasta por ahí la nueva era ha estado diciendo que con las palabras se pueden producir las cosas y que la palabra produce realidades. Y de alguna manera es así. De alguna manera es así. La palabra expresa el ser. La palabra expresa lo que uno siente, expresa los sentimientos, expresa los deseos, expresa los anhelos. Por la palabra nos comunicamos. A veces uno le dice a una persona, pero dime una palabra pues aunque sea. Dime una palabra pues aunque sea, porque hay como un deseo de que con esa palabra tú me digas qué es lo que sientes. A veces se dice, es que ni pronuncia una palabra. ¿Cómo hace uno para saber lo que está pensando si no lo expresa? Hay muchas maneras de expresar los signos, los símbolos, las expresiones. Nosotros los colombianos, los paisas, los antioqueños, los latinos, usamos mucho expresiones. Entonces uno le preguntan una cosa, ¿dónde está tal cosa? Uno dice, vea, ahí vea. Y uno mueve la boca y con eso ya lo está diciendo todo, vea ahí, vea, ve. Pero sin embargo, la palabra es un canal privilegiado de comunicación. Sin embargo, la palabra tiene también una dificultad, que la palabra puede ocultar. La palabra puede ocultar. ¿Cómo se llama cuando uno oculta con la palabra algo? ¿Eso cómo se llama? Mentira, mentira. La palabra puede desvelar el ser, pero la palabra también lo puede ocultar. Entonces uno puede mentir. Hay detectores de mentiras. Entonces la gente expresa las cosas y con un aparato detectan si está diciendo una mentira o no. Pero hay gente que hasta ha aprendido a engañar a los detectores de mentiras, a mentirles a los detectores de mentiras. Entonces la palabra tiene como esa ambivalencia, ¿no? Es ambivalente. Expresa el ser, pero lo puede ocultar.
La palabra puede decirnos quién es alguien, pero también puede ocultarnos quién es alguien. Por eso se dice que a veces ojos ven, pero corazón no se sabe, ¿cierto? Solamente como que Dios es el que ve lo íntimo, lo profundo de la persona, los sentimientos profundos de la persona. Pero en Dios no existe eso. En Dios no existe eso. En Dios, la palabra en Dios muestra el ser, muestra lo que Él es, y lo muestra con una transparencia total, lo muestra con una legitimidad total. Es decir, Dios no miente, es la palabra totalmente transparente, es la palabra totalmente limpia, es la palabra totalmente enamorada, la palabra verdadera, la palabra limpia, la palabra que seduce. Por eso cuando vamos a hablar ahorita de algunos textos, hablamos de cómo la palabra de Dios, la que está revelada en las Escrituras, revela el ser de Dios, nos muestra quién es Dios y nos muestra qué es Dios, nos muestra quién es Dios y nos muestra qué es Dios. Entonces en Dios no existe eso de que puede haber mentira, de que puede haber ocultamiento del ser a través de la palabra. En Dios la palabra nos revela lo que Él es, lo que realmente Él es. Vamos a mirar entonces, después de haber hablado de que en Dios, la palabra en Dios es muy diferente de la palabra humana, porque la palabra en Dios no tiene ocultamiento, allí no hay mentira. Vamos a ver cómo es la palabra de Dios y qué nos dice la Biblia misma de la palabra de Dios. Yo necesito que tengan sus Biblias a la mano, por favor. Yo sé que ustedes nunca se van a venir a un grupo de oración sin Biblia. Eso es como la propaganda de la vivienda, ¿cierto? Estar uno en el lugar equivocado. Entonces, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Hablando en el segundo punto, entonces, la palabra de Dios tiene una gran fuerza creadora, ordenadora, transformadora. La palabra de Dios tiene una gran fuerza transformadora, creativa, ordenadora. Si ustedes miran el libro del Génesis, en el capítulo 1, tomen sus Biblias en el libro del Génesis, capítulo 1, en el versículo 1 y siguientes. Vamos a leerlo. Y miren ustedes, pongan sus ojos, sería muy bueno que ustedes subrayaran. Tal vez a veces a mí me gusta subrayar por colores. Por ejemplo, en la Biblia mía, todo lo que es Espíritu Santo está con rojo. Todo lo que se refiere a oración está con amarillo. Me gusta como eso porque uno va aprendiendo como amar la palabra. Por eso si a mí se me pierde la Biblia, es perder mucho tiempo de trabajo. No es solamente un libro, es un instrumento de trabajo precioso. Cuando leemos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1 y siguientes, Génesis 1:1, dice: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Quién creó el cielo y la tierra? Dios. La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un caos, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cómo era todo al principio? ¿Todo era un qué? Un caos. Todo era un desorden. Eso era una cosa desordenada, ¿cierto? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así lo cantamos a veces en la renovación carismática. Pero se dice que todo era un caos, todo era un desorden. Todo era un caos, todo era un desorden. Y dice la palabra de Dios: entonces Dios dijo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dijo, habló. Dios habló y dice: que haya luz. Y hubo luz. ¿Qué dijo Dios? Que haya luz. ¿Qué hizo Dios? Habló. Dijo que haya luz. ¿Y qué ocurrió?
se hizo la luz, hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, estoy en el versículo 4, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Dios comenzó ¿a qué? A llamar. Luego, en el versículo 6, después Dios dijo. ¿Después Dios qué? Dijo. Miren sus Biblias. Tan importante que es tener la Biblia, porque si no uno está perdido. Después Dios dijo. Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas para que queden separadas. Y así fue. Dios dijo que se separen las aguas. ¿Y qué ocurrió? Así fue. Dios hizo una bóveda que según las aguas que separó. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo y de este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo que la agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue. Fíjense ustedes entonces, hermanos, que hay una cosa muy bonita aquí. Dios dice, y como Dios dice, se hace. Dios dice, y como Dios dice, se hace. Esa es la característica de la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene burocracia. Aquí, por ejemplo, el presidente dice vamos a hacer tal cosa y tiene que reunir al ministerio, vamos a hacer una carretera y hay que hacer el ministerio, hay que comunicarle al ministro de transporte o de vías o yo no sé qué y hacer una licitación, y a los 2 años no se ha hecho nada. Así pasa con los políticos. En cambio en Dios no sucede así. Cuando Dios dice, se hace. Y cuanto Dios dice, eso se hace. Esa es la fuerza de la palabra de Dios. Ahora, hay una cosa bien bonita aquí, hermanos, y es que la palabra de Dios pone en orden. Los estudiosos de la Biblia dicen que lo que se trata de mostrar aquí, sobre todo, por ejemplo, en este primer capítulo del libro del Génesis, no es en cuánto tiempo Dios creó el mundo. Por supuesto que Dios tiene poder para crear en 7 días todo. Pero más importante que mostrarnos cómo el mundo fue creado, lo que nos está mostrando es qué es en realidad la creación. Cómo era todo antes de que Dios pronunciara su palabra. ¿Todo era un qué? Todo era un qué? Caos. ¿Y cómo comenzó después de que Dios pronunció su palabra? Todo comenzó a tener orden. Del caos al orden. Por lo tanto, la creación es pasar del caos al orden por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento Pablo dice mucho, nosotros somos una nueva criatura, unos nuevos seres, nuevos hombres, nuevas mujeres, porque pasamos del caos al orden. Cuando uno conoce a Dios, lo que Dios va introduciendo en uno es un orden. La vida está en un caos, la vida está en un desorden, la vida cada vez está peor. La familia cada vez está peor, la familia cada vez está más perdida, la vida está más perdida, la ciudad está más perdida. Y Dios con su palabra va trayendo orden. Y Dios va produciendo orden. Por lo tanto, el poder de la palabra de Dios es que la palabra de Dios produce orden. ¿Que la palabra de Dios produce qué? Orden. Que la palabra de Dios lleva del caos al orden. Esa es la fuerza de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso cuando usted y yo en la Santa Misa escuchamos la palabra de Dios, se comienza a producir en cada uno de nosotros una acción creadora. Pasamos del caos al
orden. Pasamos de la anarquía a un orden extraordinario. Y esa es la fuerza de la palabra de Dios. Cada que yo escucho la palabra de Dios, les decía, o en la Santa Misa, o en el grupo de oración, o en una predicación, o en los programas de la emisora Minuto de Dios, en fin, eso va produciendo en mí un orden. Paso del caos al orden. Voy del caos al orden. Eso es extraordinario. ¿Hay cosas caóticas en su vida hoy? ¿Hay situaciones que están en desorden en su vida hoy? Entonces usted viene a decirle a fulano de tal, al padrecito John Mario, al otro, ore por mí, impóngame las manos. Si verdaderamente atendiéramos la palabra, lo que le tendríamos que decir hoy es: deja que el Señor pronuncie su palabra sobre ti y que la palabra de Dios produzca ese orden. Pero hay una tercera fuerza, una fuerza dinamizadora de la palabra de Dios. En primer lugar dijimos que la palabra de Dios no es como la palabra humana, que la palabra humana puede confundir, miente, oculta. En cambio, la palabra en Dios desvela su ser, nos da a conocer su ser. Y que la palabra, el poder de la palabra consiste en que esa palabra introduce orden y que nos hace pasar del caos al orden. Y que la palabra en Dios produce lo que Él quiere. Hay un segundo texto, es el tercer puntico que yo quisiera compartir con ustedes. Está en el profeta Isaías, en el capítulo 55. Vamos a buscar todos el profeta Isaías. Es un capítulo bellísimo, hermoso. Capítulo 55 del profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Busquen tranquilamente en sus Biblias el capítulo 55 del profeta Isaías, versículos 10 y 11. Dice así, lo voy a leer. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. Es una comparación muy bella, es una comparación meteorológica, agrícola, muy bonita. Dice el Señor, ¿cómo es la lluvia? La lluvia viene del cielo y la lluvia viene y empapa la tierra, la humedece, la moja. En estos días han caído unas lluvias sobre nuestra ciudad y todos anhelamos esa lluvia porque hemos tenido un verano fuerte y las plantas han comenzado a secarse y la tierra se ha ajado y ha perdido un poco de vitalidad. Pero con 2 o 3 lluviecitas, entonces las flores vuelven a aparecer. Los árboles se vuelven otra vez verdecitos. El césped, la grama se vuelve otra vez tan bonito, verde. Porque dice el Señor, la lluvia es así. La lluvia y la nieve bajan del cielo. La lluvia y la nieve caen. Y la lluvia y la nieve empapan la tierra. Pero hay una cosa tremenda. Dice, y la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Fecundan, fecundan. ¿Usted sabe lo que es un ser fecundo? ¿Qué es lo contrario a la fecundidad? ¿La qué? La esterilidad. ¿Qué es ser estéril? No poder dar hijos, no poder dar frutos. Es decir, una mujer estéril o un hombre estéril
no pueden producir vida, generar vida. Están secos para esa parte del ser. Cuando le dice a una persona, te veo como estéril, es decir, como que te has ido secando, como que no estás dando fruto, estéril. Entonces, la lluvia y la nieve fecundan la tierra. ¿Y qué es fecundarla? Hacerla capaz de producir fruto, capaz de dar fruto. La fecundan, la hacen germinar y produce la semilla para sembrar y el pan para comer. Entonces esa tierra que estaba seca, estéril, cuando cae el agua, cuando cae la lluvia, se vuelve fecunda, es decir, capaz de producir fruto, capaz de generar fruto, capaz de producir semilla, capaz de generar fruto, capaz de dar pan para comer, pan para comer. Y dice el Señor, así es mi palabra. La vida de nosotros está muchas veces estéril, sin frutos, infecundos. No tenemos ni alimento para nosotros. Estamos secos, secos. Y dice el Señor, así es mi palabra. Viene del cielo. ¿Qué quiere decir que viene del cielo? No es una creación humana, no es una producción humana, viene de Dios. Y dice, y esa palabra divina, ¿qué hace? Fecunda la vida, la hace capaz de producir fruto, prepara la tierra para que la tierra produzca la semilla y que para que cuando haya semilla entonces se dé fruto, crezca el fruto. Ah, qué bonito es eso. Cuando uno recibe la palabra lo vuelve a uno fecundo. Le quita a uno la esterilidad, le quita a uno la sequedad, le quita a uno la resequedad y comienza uno a hacer semilla y alimenta a otros. Entonces la palabra de Dios nos vuelve fecundos, nos da fecundidad. Esa palabra nos vuelve fecundos. A veces usted no se ha sentido como estériles, como que uno dice, no estoy dando fruto. A veces uno dice como que estoy tan seco. A veces uno dice como que, ¿qué es lo que pasa con mi vida? Cada vez la gente la veo más triste. En estos días, ayer, antier, me llamaron de una empresa del Estado y me dicen, padre John Mario, queremos invitarlo a que nos dé una misa en la empresa. Y yo le digo a la señora que me llamó, que era la directora de esa empresa del Estado, le digo yo, ¿y por qué quiere usted que le dé una misa? Deme las razones. Porque es que la gente quiere que uno le dé una misa para todo. Van a inaugurar una cancha de fútbol y quieren una misa. ¿Qué tiene que ver eso? Eso no tiene nada que ver. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué quiere usted que yo le dé una misa? Y me dice, padre, porque en este lugar, me dio una serie de razones y me dijo una cosa, todas muy válidas, pero traigo a colación en este momento una. ¿Cómo le parece, padre, que hay una epidemia de depresión aquí? Epidemia. Aquí todo el mundo sufre de depresión. Todo el mundo está deprimido. Y la enfermedad del siglo XXI no será el cáncer. El cáncer lo van a aprender a curar. Ni será el SIDA. Ya casi que están a punto de descubrir cómo curarlo o cómo detener el avance del SIDA. No será el cáncer, no será el SIDA, será la depresión. Y la depresión es una cosa del alma. La otra vez estaba yo aquí atendiendo, aquí en el Minuto de Dios, y llegan con un niñito de 10 años. Pensé que era para atender a los papás. Y me dice el papá y la mamá, no, la cita es para el niño. ¿Y qué tiene el niño? ¿Quiere que le ore porque está enfermo? No, padre, tiene depresión. A los 10 años usted y yo no nos tenían que entrar de la calle porque eso era jugando todo el día y éramos heridos. Hoy los muchachos no, eso no tienen tiempo y no para el celular. Y uno sufren de depresión.
un peladito de 10 años deprimido, que se quiere morir a los 10 años. Pues un amigo mío que trabaja en Estados Unidos, que trabaja los casos que es psiquiatra, dice: ¿cómo le parece, padre? Estoy atendiendo a un niño de 6, 7 años que está buscando la manera de suicidarse. Oigan, hermanos, a los 6, 7 años, usted a los 7 años, ¿qué estaba haciendo? Jugando, raspado, herido, en bicicleta, en patines. Uno no le alcanzaba y ahora que tienen todos los medios, deprimidos. Esterilidad, esterilidad. Nos hemos vuelto estériles, infecundos. Y dice el Señor: mi palabra produce fecundidad. Lo vuelve a uno fecundo. ¿Quiere usted volverse fecundo? Ahora no me diga: padre, no, porque me va a llenar de muchachitos, ¿cierto? ¿Quiere usted llenarse de fecundidad en la vida? Es decir, de alegría, de frutos bonitos, de cosas bonitas en la vida, de alegría. Déjese fecundar por la palabra de Dios. Yo dije el domingo en la misa del Minuto de Dios, dije: ¿por qué nosotros en el Minuto de Dios no privilegiamos hacer novenas? Aquí no hacemos novenas, me perdonan, pero nosotros no hacemos novenas. Yo ni quisiera que las vendiéramos en la librería. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una novena y la palabra de Dios? La gente hace la novena a María Auxiliadora, al Divino Niño, la de la Misericordia, la de yo no sé qué, pero siempre es una acción interesada. Es una acción interesada. Hago esta novena al Divino Niño para que me conceda esto, para que se cure, para que consigamos la casa, para que pase a la universidad, para que se me enferme, para que yo no sé qué, para que la suegra viva bien lejos de mi casa, todo lo que usted quiera. Pero siempre hay un interés, hay un interés. Eso no cuestiona a nadie. ¿Qué cuestiona la novena María Auxiliadora? Perdón, no tengo nada ni contra María, por supuesto, ni nada. Pero ¿qué cuestiona de la vida? Nada. No cuestiona nada. No cuestiona nada. Usted termina ese y después otro, y es una relación interesada con Dios. Solamente buscamos a Dios para pedirle favores. El Dios cajero electrónico. Que uno tiene una clave, tiene una tarjeta y tiene una clave, y con esa clave y esa tarjeta accede al dinero en el cajero electrónico. Y hay gente que Dios es un cajero electrónico. Esta novena, Padre, esta sí es la novena o la oración de la sangre preciosa a Cristo. Esta sí es una oración poderosa. Perdóneme, ¿dónde dice en la Biblia eso? ¿Dónde dice en la Biblia que hay una oración poderosa? A ver, díganme. No hay un solo texto en la Biblia donde Dios diga: repitan esta fórmula y yo inmediatamente haré algo por ustedes. No hay un solo versículo en la Biblia. Y yo creo que los católicos estamos engañando a la gente con eso. Lo que dice la Biblia es: clama a mí de corazón y te responderé. Eso es lo que dice la Biblia, no dice otra cosa. Clama a mí de corazón. Por eso nos hemos vuelto estériles. Por eso nos hemos vuelto estériles. Hemos perdido fecundidad. Hemos perdido capacidad de ser fecundos. Fecundos. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. La palabra dice: fecunda como la lluvia la tierra, la hace germinar y produce la semilla para sembrar y el pan para comer. Y dice en el versículo 11: así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto. La palabra que viene de Dios no vuelve a Él sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Esa palabra tiene efecto, es efectiva. La palabra de Dios es efectiva. ¿Qué es una persona efectiva?
Una persona efectiva es la persona que es capaz de hacer lo que dice o de producir un efecto. Una persona efectiva es una persona que dice y hace. Es una persona que pone en movimiento. Y dice el Señor, la palabra produce efecto, es efectiva. La palabra de Dios produce un efecto. Cuando estamos viendo un partido de fútbol, entonces los hinchas del Nacional vemos que el jugador le dio con efecto. Con efecto quiere decir que patea la bola y que cuando patea la bola, la pelota puede tomar la dirección que el deportista quiere. Le dio con efecto. Cuando dice el Señor que mi palabra tiene efecto, es decir, que la palabra de Él desencadena cosas, que la palabra de Dios produce cosas, que la palabra de Dios tiene un dinamismo tremendo. Cuando usted tiene la palabra de Dios en sus manos y la lee, no la tiene en su casa como esta grandota que tenemos aquí, que es tan grande. Ustedes se imaginan, hermanos, uno en la avenida Oriental. ¿Para dónde vas? Para el grupo de oración. Tan cómoda esta Biblia de bolsillo, tan cómoda. No. Esas Biblias sirven de adorno. Después vamos a ver que la palabra de Dios no es adorno, pero la palabra de Dios produce efecto. Eso quiere decir que la palabra de Dios hace una acción en nosotros. Cuando uno escucha la palabra de Dios, uno no vuelve a ser el mismo. Esa palabra interpela, esa palabra cuestiona. Porque la palabra de Dios fecunda. Hay un tercer texto bíblico, es el punto número 4. Vámonos para el Nuevo Testamento. Busquen ustedes la carta de San Pablo a los Hebreos. Algunos dicen que no es carta porque no es un género epistolar, otros dicen que no es de San Pablo porque no pertenece como a su estilo, otros dicen que no es a los hebreos, pero bueno, esa no es la discusión que tenemos ahora. La carta de San Pablo a los Hebreos está por allá casi al final del Nuevo Testamento. Estamos hablando del poder de la palabra, de la fuerza de la palabra, y hemos dicho que la palabra crea, que la palabra es fecunda, que la palabra es eficaz. En el capítulo 4 de esta carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Quiero que miren esa Biblia, estos dos pequeños versículos que son preciosos. Carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Creo que en este grupo algunos necesitan agüita, porque tosen. Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Es tan bonito eso. Miren, dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. La palabra de Dios tiene ¿qué? Vida y poder. ¿Qué significa que la palabra de Dios tiene vida? ¿Qué es lo contrario a la vida? La muerte. ¿Qué es lo contrario a la vida? La muerte. ¿Cómo es la muerte? Nada. ¿Cómo más es la muerte? ¿Qué ocurre en la muerte? Silencio. Se acaba todo. No es muy triste para el que la vive, yo no sé, el encuentro con Dios. Yo creo que la muerte es estática. Ustedes cuando han visto unos muertos en el cementerio diciendo, ay, vamos a dar una vueltecita. No, señor. Eso es ahí, quietecito. En cambio, la vida es dinámica. Donde hay vida hay dinamismo. Donde hay vida hay movimiento. Donde hay vida hay alegría y tristeza. No es solamente alegría, es tristeza. Donde hay vida hay silencio y ruido, silencio y bulla. La vida es una búsqueda de contrarios, es una lucha de contrarios. Y entonces dice la palabra de Dios
Porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. Es decir, la palabra de Dios tiene un dinamismo propio. Pero la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. ¿Qué es el poder? La capacidad de hacer que otros actúen. ¿Qué es el poder? La capacidad de convocar. La palabra de Dios tiene poder, dinamismo, fuerza. Pero aquí nos va a decir por qué la palabra de Dios tiene vida y poder. Capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es más aguda que cualquier espada de dos filos. Qué miedo una espada de dos filos. Díganme una cosa. Ustedes, los cuchillos que usamos en la cocina, ¿cuántos filos tienen? Uno. Porque por un lado corta, pero por el otro usted puede a veces hasta poner el dedo. ¿Por qué? Porque un cuchillo de dos filos es una cosa muy peligrosa. Es una cosa muy peligrosa. Es decir, es una cosa que corta para todos los lados. Es una cosa que corta para allá y para acá. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Es decir, que corta por lado y lado. Miren lo que sigue diciendo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma. Es decir, la palabra de Dios no se queda en niveles superficiales, sino que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo del ser, del alma. No llega a niveles epidérmicos, superficiales, sino que la palabra de Dios toca hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo, allá donde no toca nadie, allá donde no llega nadie, hasta allá llega la palabra de Dios. Hasta allá llega la palabra de Dios. Y dice, porque esa palabra somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra cuestiona los deseos, los sentimientos, los deseos, las intenciones, las cosas íntimas y profundas del alma. Miren la fuerza de la palabra. Por eso la palabra de Dios no es una palabra que me deja otra vez como yo era, sino que la palabra de Dios toca profundamente. La palabra de Dios cuestiona profundamente. La palabra de Dios toca profundamente. Esa palabra de Dios juzga las intenciones y los deseos del alma. Por eso cuando uno lee la Biblia, esa palabra cuestiona mis deseos, mis intenciones, las intenciones más profundas del alma, y desvela mi ser y me muestra mis intereses, y me muestra mis deseos, y me muestra mis pecados, y me muestra mi oscuridad. Y por eso cuando uno escucha la palabra, esa palabra somete a juicio las intenciones, los deseos, el alma, la vida. Por eso no es lo mismo leer cualquier libro de espiritualidad que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una espada. Por eso uno escucha la palabra de Dios y uno dice, Dios mío, de veras, esa palabra me cuestiona, esa palabra me pone hasta nervioso, esa palabra me mueve a cambio, esa palabra me mueve a conversión, esa palabra me mueve, me dinamiza, me pone en crisis. Esa palabra no me vuelve a dejar a ser igual. Esa palabra me toca, esa palabra me cuestiona.
es la palabra de Dios. Es más aguda que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio las intenciones, los pensamientos del corazón. Eso es lo bonito de la palabra. Por eso cuando usted lee la palabra, yo por eso digo que a la gente, vuelvo a decir lo mismo, le gusta más tener novenas que la palabra de Dios. Por eso hay muchos católicos que no leen la palabra de Dios y muchos que no la traen al grupo de oración. Porque es que esa palabra cuestiona. Y tan maluco que lo estén cuestionando a uno a toda hora. La gente quiere una fe suavecita, acomodada a sus deseos, acomodada a sus intenciones, acomodado a sus deseos. Pero no queremos una fe según Dios. Y la fe según Dios está aquí, en su santa palabra, en esa palabra que cuestiona, en esa palabra que somete a juicio las intenciones, en esa palabra que cuestiona mis pensamientos, mis deseos, mis búsquedas, mis anhelos. Pero hay otro texto bíblico, sería el quinto punto. Vamos a mirar en la segunda de Timoteo, segunda carta de San Pablo a Timoteo, un poquito más atrás del libro de los Hebreos que acabamos de leer. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, de los versículos 15 al 17. Timoteo 3, 15 al 17. Dice así. ¿Lo tienen ya? Segunda de Timoteo, segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. Dice así: recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras. Pablo le está diciendo a Timoteo, has sido una persona formada en el conocimiento de las escrituras. Y dice, esas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces está diciendo, ¿cuál es la utilidad de las escrituras? De la palabra. Y dice, esa palabra te pueden instruir y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios ejerce una función de pedagoga. La palabra de Dios ejerce una acción de pedagogía. La palabra de Dios ejerce una acción de instrucción. Nos da el conocimiento de Dios. Pero sigue diciendo, toda escritura está inspirada por Dios. Y la palabra escritura aquí está con E mayúscula. No está hablando de cualquier escritura. Está hablando de la escritura, la palabra de Dios. Toda escritura está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios. Dice, la escritura sirve para corregir. La palabra corrige. La palabra educa. La palabra lleva en una vida de rectitud. La palabra corrige. La palabra educa. Lo educa a uno en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, el que no escucha la palabra de Dios es un maleducado. El que no conoce la palabra de Dios es un maleducado. Es un maleducado. No conoce el ritmo de Dios. Porque toda escritura es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud.
Yo veo a la gente cada vez más embolatada, veo a la gente cada vez con más dificultades, veo a la gente cada vez con más problemas. Y dice, porque la palabra de Dios nos puede educar en una vida de rectitud. Y termina en el versículo 17, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Así que la palabra de Dios nos capacita para hacer toda clase de bien. Entonces la palabra de Dios corrige, lo corrige a uno. La palabra de Dios va formando la conciencia. Y entonces cuando uno hace lo que no es, la palabra inmediatamente en uno le dice, no señor, eso no es, por ahí no es, eso así no es. La palabra de Dios me capacita para hacer el bien. Cambia mis criterios mundanos por los valores cristianos. Esa palabra de Dios tiene esa capacidad de cambiar mis criterios mundanos por los valores cristianos. Es decir, corrige. Es decir, prepara para el bien. Yo veo a la gente cada vez más confundida. Padre, ¿será bueno o será malo? Si usted lee la palabra no está tan confundido. La gente cada rato es donde uno, Padre, ¿será bueno, será malo, será, no será? Lea la palabra y usted sabrá cómo se actúa el bien y cómo se hace el bien. Porque la palabra de Dios lo prepara, lo educa a usted para hacer el bien. Hacer el bien es difícil. Hacer el bien es difícil. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Decimos que la palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios fecunda. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios penetra el alma. La palabra de Dios somete a juicio los criterios, los pensamientos. Y la palabra de Dios nos va llevando en un proceso pedagógico. Conocimiento del bien. Formación de la conciencia. Adquisición de valores cristianos. Dejando los criterios mundanos. Eso lo hace la palabra de Dios. Pero todo eso, mis hermanos, se vuelve actual en la persona de Jesús. Todo eso se vuelve real en la persona de Jesús. Entonces, cuando uno ve la palabra de Jesús, y quiero que tengan sus Biblias rápidamente porque vamos a mirar ciertas cosas. En el Evangelio de Mateo vamos a ver cómo era la palabra de Jesús. En el capítulo 4, Mateo 4:4, así, rápidamente, a ver, ¿cuáles son los buscadores más rápidos del oeste? Mateo 4:4. Mateo 4:4. ¿Saben ustedes? Cuando yo llegué a la Renovación Carismática Católica y terminé el seminario de vida en el Espíritu y empecé el seminario de crecimiento, me enseñaron una de las cosas que más me ha servido en la vida. Aprenderme, por ejemplo, todos los libros del Nuevo Testamento en orden. Los 27, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Porque uno le dice a la gente, busquen en Efesios y se van a buscar por allá, por Isaías. Apréndanse eso. Ustedes deben saberse los 27 libros del Nuevo Testamento así: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, para que uno no esté perdido. En Mateo 4:4, Jesús está peleando con el mal. Pero llama la atención que la mayoría, si no todas, las respuestas de Jesús al tentador es con la palabra de Dios. Pero en Mateo 4:4 Jesús le contesta. La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Así que la palabra de Dios sirve para rebatir a Satanás. La palabra de Dios sirve para luchar contra el mal, pero la palabra de Dios es alimento. Por eso nosotros estamos con este lema: tu palabra me da vida, me alimenta, me alimenta. Y Jesús diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Cuando te alimentas de la palabra de Dios,
tienes vida. Pero también la palabra de Dios tiene poder para sanar. Miren ustedes el Evangelio de Mateo, un poquito más adelante, capítulo 8, versículos 1 a 4. Mateo, capítulo 8, versículos 1 a 4. Dice así: cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. Mateo, capítulo 8, versículos 1 a 4. Mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y le dijo: quiero, queda limpio. Y dice la palabra: al instante el leproso quedó limpio de su enfermedad. ¿A qué cosa más bonita? El hombre estaba enfermo de lepra. La lepra era la peor enfermedad en la época de Jesús. Los leprosos tenían que llevar una campanita, como las vacas. Llevaban una campanita, entonces cuando sonaba la campanita, la gente se apartaba porque decían: ahí viene un leproso. ¿Qué habrá hecho este hombre o su familia que le pasó esta enfermedad, que le cayó esta cosa tan tremenda? El hombre le dice a Jesús: Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Quiero, queda limpio. Y al instante el hombre quedó curado. Es decir, su palabra tiene un poder para sanar lepras. ¿Cuál es la lepra suya y mía hoy? Y Jesús tiene ese poder para curar lepra, para limpiar de lepra, para sanar de lepra. Él tiene ese poder. Él puede hacer esa obra maravillosa y extraordinaria. Pero además, la palabra de Jesús puede sanar. En el capítulo 7 de San Lucas, vamos a buscar tranquilos, despaciecito, capítulo 7 de San Lucas, versículos 1 a 10. Vamos a leer solamente los primeros versículos. Lucas 7 del 1 al 10. Lucas 7 del 1 al 10. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaún. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que quería mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Di solamente una palabra, da solamente una orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno que vaya, va, y cuando le digo a uno que venga, viene. Palabra de Dios. Jesús dice de este hombre que no ha visto una fe igual a esa. ¿Y qué fue lo que el hombre dijo? Señor, no tienes que ir, no tienes que ir, pronuncia solo una palabra y mi criado quedará curado. El poder de la palabra de Jesús con capacidad de curar. Es una palabra que libera, tiene poder para sanar. Pero en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, no lo voy a leer, se lo voy a contar nada más. Mateo 8, 23 a 27. Dicen que estaban los discípulos en el lago. Mateo 8, 23, 27.
Dice que estaban los discípulos en el lago y que comenzó un mar tremendo, las olas para allá y para acá. Y ese barco estaba a punto de naufragar. Y los discípulos y Jesús durmiendo, y dice hasta de una manera simpática el texto, que estaba apoyado en una almohada. Y entonces le dijeron los discípulos a Pedro: Pedro, despierta al Señor. Nosotros estamos que nos ahogamos y él durmiendo. Estas no son horas de dormir. Despiértese a ver. Y fueron y lo despertaron, y Jesús les dijo: hombres de poca fe. Y dio una orden al mar y le dijo: quieto. Y dice la palabra que el mar, las olas, el viento se calmaron. Y hubo tranquilidad. Hubo tranquilidad. La palabra de Jesús aquieta. La palabra de Jesús tranquiliza. La palabra de Jesús sosiega. La palabra de Jesús trae paz. La palabra de Jesús tranquiliza. La palabra de Jesús tiene poder para tranquilizar. Serena las fuerzas naturales. Eso por dentro que a veces uno amanece y uno quiere matar y comer del muerto. A veces uno planea las cosas y no salen, y yo quisiera que las cosas fueran perfectas y como que no. Y entonces uno por dentro es: ¡ay! ¿Por qué no se hacen las cosas como se quiere? ¿Por qué no se hacen las cosas bien? Y la palabra de Jesús serena. Y la palabra de Jesús tranquiliza. Y uno escucha la palabra y se tranquiliza. Y uno le escucha la palabra y se serena. Porque la palabra de Dios hasta las olas embravecidas las calma, las tranquiliza. Ustedes han hecho el ejercicio, cuando está así bien emberriondado, de ponerse a leer un salmo. ¿Cuál salmo leen? Ese que dice: Señor, estrípalos contra las piedras de Jerusalén. Saben que yo estoy haciendo un ejercicio, porque a mí me han dicho: Padre, cuando le dé rabiecita, porque es que a mí me da. Ay, a veces yo digo: pero por Dios, pero ¿por qué? Ya debíamos estar en otro nivel. Entonces a mí me dicen: Padre, cuente hasta 10. Yo empiezo a contar a 10 y me empieza a salir humo por aquí por los oídos. ¿Sabe qué hago? Leo un salmo, un texto bíblico, el amor eterno de Dios. Un salmo me hace descansar en verdes pastos y uno se comienza a calmar, porque la palabra de Dios tranquiliza, serena, porque la palabra de Dios trae paz, pone las cosas en su lugar, en su orden. La palabra de Dios aleja los ataques, las fuerzas convulsionadas. ¿Tiene usted un nieto? Un hijo chiquito, y ese hijo está en la cuna y está alborotado. ¿Ha hecho usted el intento de comenzar a leer un salmo? Hágalo y verá. Hágalo. Con esos berrinches, esos peladitos, y comienza a ver serenidad, comienza a ver tranquilidad, porque la palabra de Dios y la palabra de Jesús serena, tranquiliza. Pero dice la palabra de Dios también en el Evangelio que un día Jesús estaba caminando y venía un hombre. Y lo que le pasó a ese hombre, ¿saben qué fue? Que estaba poseído por un espíritu malo. Y el hombre le dijo a Jesús: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes que ver con nosotros? No. Y Jesús le dijo: deja a ese hombre. Jesús no se puso a rogarle, nosotros somos los que tenemos que rogar. Y Jesús le dio una palabra de poder a ese hombre y dijo: deja quieto a ese hombre. Y dice la palabra, el Evangelio, que el espíritu tumbó al hombre y lo dejó sin hacerle daño. Todo por una palabra de Jesús, porque la palabra de Jesús libera de las fuerzas malignas.
libera de las fuerzas del mal, de las ataduras del mal. Esa palabra tiene un poder extraordinario. Y por último, la palabra de Dios corrige. En Mateo 18, 21 y 22, Mateo 18, 21 y 22, nos dice que estaba Pedro hablando con el Señor y le dijo: Señor, ¿cuántas veces es que hay que perdonar? 7 veces. Y Jesús le dijo: no, Señor, 7 veces no, 70 veces 7. Eso que decía Pablo, porque la palabra de Dios corrige, porque la palabra de Dios exhorta. Y Jesús lo corrigió. Mateo 18, 21 y 22. Entonces la palabra de Jesús cura. Entonces la palabra de Jesús sana. Entonces la palabra de Jesús corrige. Entonces la palabra de Jesús libera. Entonces la palabra de Jesús limpia. Entonces la palabra de Jesús alimenta el alma. ¿Saben una cosa, hermanos? Lo que hemos dicho hoy es que la palabra de Dios tiene poder. Esto es, la palabra de Dios nos desvela el ser de Dios. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios pone en orden las cosas. La palabra de Dios fecunda, nos vuelve fecundos. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios penetra. La palabra de Dios somete a juicio las intenciones, los deseos del alma. La palabra de Dios nos lleva en un proceso de pedagogía. La palabra de Dios corrige. La palabra de Dios educa. La palabra de Dios limpia. Y la palabra de Jesús sana, libera, cura, transforma, libera. La palabra de Jesús corrige. La palabra de Dios enseña. Todo esto para decirte, lee la palabra de Dios. Todo esto para decirte, ama las sagradas escrituras. Todo esto para decirte, devora la palabra, gusta la palabra, como el postre más sabroso, como el postre más extraordinario. Gusta de la palabra, saborea la palabra. Todo esto para decirte, pídele a Dios que te dé amor por la palabra. Ustedes y yo le pedimos tantas cosas a Dios. Pocas veces, o tal vez nunca, yo he escuchado a una persona decir, vamos a orar. Y esa es la finalidad de la oración de hoy. Señor, danos amor por tu palabra. Dame amor por tu palabra. Enséñame a amar tu palabra. Yo quiero invitarles a ustedes a que cerremos un momento los ojos y a que pongamos nuestras manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba en una actitud de oración. Y simplemente quiero que le digamos al Señor, hoy tu palabra me ha convencido de lo bella, de lo importante, de lo extraordinaria, de lo maravillosa que es. Señor, enséñame a amar tu palabra. Dame amor por tu palabra. Dame, Señor, sed de tu palabra. Dame, Señor, anhelo de tu palabra, gusto por tu palabra. Yo quisiera, Señor, que hoy me dieras un gran amor por tu palabra. Eso te pido, Señor. Eso deseo, Señor. Saben, quiero terminar con un corto testimonio para que volvamos a cantar y a orar. Cuando yo hice el seminario de vida en el Espíritu, en la Renovación Carismática Católica, nos decían a todos, confiésense y prepárense porque este domingo va a ser la efusión de Espíritu Santo. Y confiésense porque vamos a orar por ustedes para que reciban carismas y para que reciban don de lenguas. Y yo me fui tan preparado. Yo dije, ¿yo qué iría a sentir?
Porque algunos decían, cuando les imponen las manos, sentimos una cosa que nos sube y nos baja. ¿Y será que tragan un yoyo? ¿Qué será una cosa que le sube y le baja? Y yo me fui para esa oración porque a veces la oración la gente cree que la oración está muy bonita porque sienten. A mí me fastidia tanto cuando la gente le dice a uno, ¿usted qué sintió en la oración? Yo no sentí nada. Es que no es cuestión de sentir. Entonces yo me fui a esa efusión de Espíritu Santo. Y yo éramos como un grupo como de 120, 130 personas. Y a todos les iban imponiendo las manos. Les iban imponiendo las manos. Y unos caían en descanso en el Espíritu. Y otros hablaban en lenguas. Y por allá uno que tenía un bastón lo soltó y comenzó a caminar. Y eso les imponían las manos y a los 2, 3 minutos. Y yo fui de los últimos. Y me impusieron las manos. 3 minutos, nada. 4 minutos, nada. 5 minutos, nada. 6 minutos, nada. Llamaron refuerzo, acabaron con nosotros. Venga, oremos por este que está como duro. Y me impusieron las manos aquí, las rodillas y todo. Nada. Yo no sentí nada. Como a los 15 minutos me soltaron y yo creo que dijeron, aquí la perdimos, esta imposición de manos. Se acabó el seminario. Yo me fui para mi casa esa noche. Yo tenía un Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento. Porque lo primero que yo compré en la renovación carismática fue el libro de Cantos Gozados y un Nuevo Testamento. Y yo tenía el Nuevo Testamento. Tenía ahí en mi mesita de noche, en mi casa. Yo me acosté como medio triste. Yo dije, ay, todos sintieron algo, yo no sentí nada. Yo era un estudiante de colegio. Y yo me acosté a dormir. Y como a las 2 de la mañana me desperté. Hoy yo digo, me despertaron. Yo me desperté, como a las 2 de la mañana. Pero me desperté como cuando uno tiene sed y uno se tiene que ir a tomar un vaso con agua. Y yo me desperté y era con unas ganas de leer la Biblia. Eran las 2 de la mañana y yo tomé ese Nuevo Testamento y empecé a leer el Evangelio. Y me dieron las 5, las 6, las 7 de la mañana y yo no podía parar. Y en 3, 4 meses me leí toda la Biblia. No entendí mucho, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y para mí, lo digo, el don que Dios me dio el día de la efusión de Espíritu Santo no fue el don de lenguas. Yo vine a orar en lenguas después. Y no fue el deseo de predicar. Lo que a mí ese día Dios me dio fue el amor por la palabra. Y desde ese día a mí no se me despega la Biblia. Lo primero que yo empaco en mi maleta, a donde vaya, es la Biblia. No falta nunca la Biblia. Tengo una Biblia, esta me acompaña ahora. Y nunca dejo la Biblia, jamás. Y cuando mi comunidad me mandó a estudiar a Europa, teología espiritual en Roma, todas las asignaturas de mi estudio en Roma eran todas el Espíritu Santo en la Biblia, la oración en la Biblia. Todos los cursos los tomaba sobre la Biblia. Fue un don que Dios me dio ese día, que no se me pasa ni se me pasará jamás. Puede que el don de lenguas desaparezca, pero el amor por la palabra de Dios no. Y esa noche yo sentí que Dios me despertó y me dio un don ese día cuando me impusieron las manos. Y el don que Dios me dio fue sed por la palabra de Dios. Y ustedes podrán ver, perdonen que hable un poquito de mí, que yo cuando voy a predicar, lo primero que hago es tomar la Biblia. Y si ustedes ven mi Biblia, esta es una porque se me perdió una Biblia. Se me perdió la que yo había trabajado desde la parroquia como 7, 8 años. Y después la vine a encontrar. Pero la Biblia, muchas veces no me sé de memoria qué versículo, pero sé de qué color lo tengo. Y no sé cuál es el versículo exacto, pero sé que está en mi Biblia en la parte derecha arriba.
Y yo siento que el don que Dios me dio ese día que me impusieron las manos fue el don de amar la palabra de Dios, de conocer la palabra, de gustar la palabra, de saborear la palabra. Y les voy a decir una cosa para terminar. La única manera que se puede renovar la iglesia y el mundo es a la escucha de la palabra de Dios. Y toda renovación espiritual en la iglesia siempre ha venido por un renovado amor a la palabra de Dios. Toda renovación espiritual en la iglesia ha venido por un renovado amor a la palabra de Dios. Por lo tanto, pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos dé un renovado amor por la palabra de Dios. Vuelvan otra vez a cerrar los ojos y vamos a orar y a decirle en este momento: Señor Jesús, lo que yo te pido como regalo de tu Espíritu Santo para mí es que me des el carisma de amar la palabra, el carisma de escuchar tu palabra, el carisma de comprender tu palabra, de saborear tu palabra. Así como aquella noche me despertaste a mí, Señor, con sed de tu palabra, que yo también, Señor, todos los días tenga sed de tu palabra, que todos los días me deje instruir, corregir por tu palabra, que todos los días, Señor, yo me sienta enamorado de tu palabra, deseoso de tu palabra. Regálame esa palabra. Regálame, Señor, ese amor por tu palabra. Regálame ese amor por las Escrituras. Regálame ese deseo por tu palabra. Eso es lo que te pido, Señor, para mí. Ese don que persistirá con el paso de los años. Ese don que jamás se agotará en mí. Eso te pido, Señor, en este momento. Amén, amén, amén.